Buenos días para aquellos que están en América. Aquí ya son las 6:30 pasadas, casi las 5 minutos que damos de tolerancia. Damos la bienvenida a todos, sobre todo a Miguel Ángel Burgos, que nos va a dar en esta ocasión el estudio de el tema que, por supuesto, lo están viendo ustedes, sedenes, serpientes y dragones. Este es un capítulo que viene dentro de la estancia. Yo creo que la señora Blavatsky quiso hacer algo que hablara directamente sobre el tema de estos elementos. Eh, ¿Qué les puedo decir de Miguel Ángel? Pues ya lo hemos repetido constantemente, es un colaborador importante en las ramas de Puebla, de HPV y Alfa, en la Ciudad de México y también a nivel internacional cuando nos acompañan, no solamente en este estudio, sino también los domingos en el estudio de la Federación. Siempre ha estado muy involucrado y comprometido con la enseñanza y la difusión de la enseñanza teosófica. Bueno, como miembro, pues ya lleva un largo periodo de participar activamente. ¿Y qué más les puedo decir? Porque lo vemos con el espíritu con que trabaja y presenta sus temas y sobre todo la entrega que tiene para que esto se difunda. Le agradecemos a Miguel Ángel y lo dejamos a él para que presente el tema. Bienvenido, Miguel Ángel. Sí, gracias, Isaac. Gracias por darme la oportunidad de participar en este estudio. Desde luego, entonces, estos comentarios de la maestra Blavatsky, a partir del texto de la estancia 9 y la esloca 37 del Antropogénesis, eh, la primera diapositiva tiene la intención de enlazar con lo que estabas participando la semana anterior y el texto de la doctrina secreta dice, según Claprot, la carta jeroglífica copiada de una enciclopedia japonesa en el libro de Fue Koweki, a la nota al pie de la página habla acerca de la cita y la traducción. Sigue diciendo la maestra, esta carta jeroglífica coloca su jardín de la sabiduría, desde luego estamos hablando de los edenes o de las diferentes circunstancias, entornos o internos a los que se le llama Edén. Dice, coloca su jardín de la sabiduría en la meseta de Pamir, entre los picos más altos de la cordillera de los Himalayas. Desde la vista de esta cordillera y el valle, la meseta de Pamir es esta fotografía desde el lado chino de esta cordillera y de esta meseta específicamente. Y describiéndolo sigue diciendo como el punto culminante del Asia Central, muestra a los cuatro ríos Oxus, Indus, Ganges y Silo, fluyendo de un origen común, el lago de los dragones. ¿Y por qué se le llama el lago de los dragones? Precisamente porque en esos entornos, aquellos que habían conservado el conocimiento tenían situados sus hogares y a partir de ahí, posteriormente se difundió especialmente en principio a la península indostánica. Dice el texto del párrafo de la maestra Blavatsky, pero este no es el jardín del Génesis. Y como comentaba Isaac la semana anterior,
en otros lugares de la Tierra, inclusive no solamente en China, sino en Persia, en el entorno del Éufrates, y o sea, el territorio que en su tiempo ocupó el pueblo caldeo y babilonio, e inclusive en América, las tradiciones hablan de lugares como este, en el que se asentaron aquellos que conservaron el conocimiento y le llamaron de diferentes, una u otra manera, pero relacionado con esto, es decir, un jardín. Pero sigue diciendo el texto del párrafo de la maestra, pero no es el jardín del Génesis, ni es el jardín del Edén cabalístico. Y respecto a esta declaración, el jardín del Edén cabalístico, cuando hablábamos de entornos y de internos, esta diapositiva nos ilustra una declaración que escuché que tal vez tenga que ver con el tema. Decía que este jardín de Edén cabalístico resulta cuando desde Malkut, es decir, la parte inferior del árbol cabalístico que corresponde a nuestro cuerpo, la conciencia sube, conquista globo por globo la escalera de los mundos hasta llegar a Binah, que la maestra declara en otra parte que corresponde a Jehová, y que al llegar a Binah, como si se abriera un portal, comunica con Chokma, que es el Edén. Esa es la declaración que había yo escuchado en algún momento y que corresponde al interno del hombre, a este portal que no se presenta como tal en el árbol sefirotal, pero en otros sí, Braya o Briah. Ese pudiera corresponder a este jardín de Edén cabalístico, alcanzable como una condición consciente para aquellos que con su trabajo logran alcanzar, desde luego dirigidos por un maestro que conoce el camino. Sigue diciendo el texto del párrafo, pues el primero, el Edén Ilah, significa en un sentido la sabiduría, un estado semejante al de Nirvana, un paraíso de dicha, mientras que en otro sentido se refiere al hombre intelectual, el que contiene el Edén. Entonces, aquí se nos hace referencia otra vez al hecho de que las jerarquías y los entornos corresponden con lo interno, no somos ajenos. El macrocosmos y el microcosmos se corresponden, es decir, el macrocosmos, el universo mismo, y el microcosmos, el hombre o la mujer que cada uno es, en su constitución, contiene todos estos, que son referencias en lo externo a lo que ocurre en lo interno. Entonces sigue diciendo, regreso al texto del párrafo, mientras que en otro sentido se refiere al hombre intelectual, el que contiene el Edén, es decir, aquel hombre intelectual que ha despertado su conciencia autorreflexiva y que al tener conciencia de sí,
y se percibe por el estudio y la meditación, y sus acciones corresponden con aquello que ha descubierto, se acerca a esta percepción del orden universal. El hombre intelectual, el que contiene el Edén, en donde crece el árbol del conocimiento del bien y del mal, siendo el hombre el conocedor. En otra ocasión escuché acerca de que los árboles y el hombre corresponden en muchos sentidos. Entonces, el árbol no está afuera, el árbol también está adentro. El árbol es el hombre mismo, como lo ilustra esta imagen. Pero ¿nos conocemos a nosotros mismos en esta dimensión? Por lo menos es lo que invita a hacer por medio del estudio y la meditación la instrucción que se dio por medio de la maestra Blavatsky. Sigue diciendo el texto: todas las tradiciones de la especie humana que colocan a las familias primitivas en la región en que nacieron, nos las presentan agrupadas alrededor de los países en donde la tradición judía coloca el jardín de Edén. Desde luego, no solamente en Mesopotamia, como hablamos antes, muchos otros lugares, pero especialmente miren lo que dice la maestra Blavatsky, de los países en donde la tradición judía coloca el jardín de Edén, donde los arios y en alguna ocasión también escuché acerca de esta palabra aria. Ario, ¿qué significa? Aquellos que conocen y que pueden tomar decisiones dirigidos por su intelecto y en armonía con el orden universal. Sigue diciendo, donde los arios zoroastrianos, mayormente establecidos en Persia, establecieron su Airyana, Bayo o el Meru. Háyanse limitados al norte con los países que se juntan al lago Aral. Allí está en la imagen lo que corresponde al mar Aral o al lago Aral, desde luego muy reducido a nuestra época. Era mucho mayor su extensión en tiempos anteriores. Pero de todos modos, háyanse limitados al norte con los países que se juntan al lago Aral y al sur con el Baltistán o el pequeño Tíbet. En el extremo inferior, muy reducido y sin enunciado, puesto que está rodeado de países mucho mayores, desde Pakistán, la India, China y el Tíbet, se encuentra este pequeño Tíbet. En la imagen a la derecha inferior. Regreso al texto del párrafo. Dice: háyanse limitados al norte con los países que se juntan al lago Aral y al sur con el Baltistán o pequeño Tíbet. Todo concurre a probar que allí se encontraba la morada de esa humanidad primitiva de la cual debemos proceder. Esta es una cita tomada de una publicación asiática
del año 1855, en su séptimo año de edición. Sigue diciendo la maestra Blavatsky, esa humanidad primitiva se hallaba en su quinta raza, cuando el dragón de cuatro bocas, el lago del cual quedan muy pocas señales, era la morada de los hijos de la sabiduría, los primeros hijos nacidos de la mente de la tercera raza. Si me permiten, tu libro. Voy a hacer una pequeña lectura de que me compartieron respecto a este punto específico. Dice, es un párrafo de la página 107 del libro Sabiduría Antigua para una Nueva Era, de Terry Hunt y Paul Benedict. Dice, en una parte temprana de la evolución humana, en lo que se refiere a los tiempos lemurianos, los humanos éramos inocentes todavía y habíamos retenido mucha de nuestra conexión divina. Desde luego no teníamos los cuerpos densos que después el género humano construyó, teniendo como modelo los cuerpos astrales. Los humanos éramos inocentes todavía, sigue diciendo, y habíamos retenido mucha de nuestra conexión divina, al menos hasta la última parte del período lemuriano. A lo largo de las etapas tempranas de ese período, los humanos éramos mucho más pueriles y seguíamos obedientemente a nuestros sacerdotes reyes. Los humanos éramos mucho más espirituales que lo que somos en la actualidad, ya que no habíamos entrado aún en la parte más densa de nuestra evolución física. Para esta etapa todavía no existía el velo entre el plano físico y los campos o esferas más espirituales. En cierta etapa del proceso de densificación, el velo tenía que ser bajado, o de lo contrario los humanos no hubiéramos continuado nuestro descenso al mundo inferior, entre comillas. El periodo lemuriano duró por millones de años. Para el final de este periodo ya habíamos desarrollado el intelecto que nos distingue como humanos y estábamos comenzando a aprender cómo utilizarlo. Así termino la lectura de este párrafo. Sigue diciendo, entonces regreso al texto de la maestra Blavatsky. Los primeros hijos nacidos de la mente de la tercera raza, estos hijos de la sabiduría. Recordamos que en los mejor desarrollados vehículos o animal humano que estaban capacitados para que aquellos que se iban a encarnar lo hicieran, y a partir de esta acción de estos egos superiores encarnantes, Pitrisolares, Agnishvatas, Manasaputras, Kumaras, se encarnaran, es decir, entraran en estos vehículos y se hicieron adeptos, es decir, seres aún de mayor sabiduría, provenientes de esferas superiores, descendieron a esta esfera y se hicieron maestros de estos, y estos se hicieron adeptos, tomaron el conocimiento y lo conservaron. Sigue diciendo el texto del párrafo. Sin embargo, no era la única cuna.
ni la cuna primitiva de la humanidad, aunque verdaderamente era la copia de la cuna del primer hombre pensador divino. Esta imagen en la diapositiva nos invita a ver de dos maneras. Uno, la conexión con lo superior, pero al mismo tiempo parece un globo ocular en un nivel de conciencia muy superior del que nosotros participamos. Nada está oculto, nada se desconoce por aquellos que participan de ese nivel de conciencia. Pero así como participan, están dispuestos a compartirlo hasta donde nuestra o la de cualquiera facultad de percepción lo permita, porque un maestro no puede transmitir más que lo que el discípulo pueda asimilar. Sigue diciendo la maestra Blavatsky, era el Paradesha, la tierra montañosa de la primera gente que habló el sánscrito, el Edone, el país de las delicias de los griegos. Pero no era la glorieta de la voluptuosidad de los caldeos. Desde luego, los placeres que deben vivirse en esos niveles de conciencia son mucho mayores que los placeres que podríamos obtener a partir de nuestros sentidos limitados. Pero no se quedan allá viviendo solamente sus placeres. Sigue diciendo, pues esta última solo fue su reminiscencia, ni fue allí donde ocurrió la caída del hombre después de la separación. El Edén de los judíos fue copiado de la copia caldea, es decir, una copia mucho más terrenalizada y con el velo puesto. Voy a concluir con esta diapositiva. Que la caída del hombre en la generación ocurrió durante el primer periodo de lo que la ciencia llama los tiempos mesozoicos. Hay una nota aquí. La ciencia actual invita a verlo de esta manera. Los tiempos mesozoicos, dicen, se iniciaron hace 248 millones de años y terminó hace 65 millones, por lo que tuvo una duración total de 183 millones de años. En el Mesozoico, el mundo estuvo bajo el dominio de los dinosaurios, por eso se lo conoce como la era de los dinosaurios. Y se divide en tres periodos: el Triásico, el Jurásico y el Cretácico, que cierra la era. Voy a extender un poco más esta nota para leer otro texto en el que se habla de la diferencia entre lo que la ciencia propone como las eras y específicamente la era mesozoica, en contraste con lo que un estudioso de la teosofía propone. Este estudioso se llama David Pratt, tiene su hoja
o su página a la que se puede acceder, pero el texto del párrafo, después de la tabla, en la tabla propone esto, la diferencia entre la ciencia y la teosofía. El periodo Triásico lo propone la ciencia como 245 millones de años, la teosofía como 44 millones. El Jurásico, la ciencia actual, lo promueve como de 208 millones de años, la teosofía como de 28 millones. Y el Cretáceo, la ciencia lo propone como de 144 millones de años y la teosofía lo propone de 16 millones de años. Y comentando esta diferencia, dice David Pratt, como podrá observar el lector, existe una enorme discrepancia entre la duración de las eras geológicas adoptadas por la ciencia materialista actual y la datación que les asigna la ciencia esotérica. Tal como lo explica David Pratt en una de sus tablas, esta divergencia se debe al uso de la radioactividad como base de medición por parte de la ciencia, sin tomar en cuenta los ciclos descendentes y ascendentes que operan en la formación de la Tierra. ¿Por qué? ¿De qué ciclos estamos hablando? Por ejemplo, se habla acerca de que la era mesozoica marcó también el principio de un supuesto primer y único continente, a partir de la partición del cual las partes se desprendieron y como si navegaran por la superficie de la Tierra, se dispersaron y actualmente forman los continentes que nosotros conocemos. La contraparte a esta enseñanza es precisamente la que propone la teosofía en términos de elevaciones y hundimientos de la corteza terrestre que formaron y ocultaron a su tiempo los continentes que habitaron las razas raíces de la humanidad, desde la primera raza raíz, la segunda, la hiperbórea, la tercera, lemuriana, la cuarta raza raíz atlante y la que actualmente se conoce en el lenguaje teosófico como raza aria. Estos periodos evolutivos de la humanidad correspondieron cada uno con continentes que emergieron y en su momento se sumergieron en la superficie o bajo la superficie de las aguas, ascendiendo otras tierras para formar los continentes que albergarían en su momento y mantendrían el desarrollo de la raza raíz correspondiente. Entonces, estos ciclos ascendentes y descendentes que operan en la formación de la Tierra, desde luego, como no son aceptados por la ciencia reconocida u ortodoxa, pues están fuera de la estimación en los cálculos de los periodos eh, evolutivos. Termina esta cita. Curiosamente, la ciencia del siglo XIX coincidía en gran medida con los datos de la teosofía debido a que sus cifras provenían de la medición de las capas de sedimentación de la Tierra. Entonces concluyo con esta cita y con el texto del párrafo. La maestra concluye esta parte y dice, o la época de los reptiles. La ciencia llama los tiempos mesozoicos o la época de los reptiles. Está evidenciado por la fraseología de la Biblia acerca de la serpiente, la naturaleza de la cual se halla explicada en el Zohar. Y eso es lo que, la explicación que se da en el Zohar acerca de la serpiente, que correspondería con estos tiempos mesozoicos, es lo que se abordaría como estudio en la próxima semana. Esto es lo que tengo para compartir por hoy. Si gustan ustedes, podemos abordar preguntas y respuestas. Pero hay una cita más de la
doctrina secreta que no quiero dejar de lado. Dice, habla acerca de la psicología de los arios en Isis, y dice, Isis de Velada, desde la más remota antigüedad, la humanidad como un todo siempre ha estado convencida de la existencia de una entidad espiritual personal dentro del hombre físico personal. Es interesante cómo lo expresa la maestra Blavatsky. Entonces, esta persona, es decir, la personalidad que cada uno de nosotros ha creado para sí mismo y a partir de la cual trata con todos los demás, y en muchas ocasiones esta máscara, porque personalidad pues no significa otra cosa más que eso, calidad de máscara, es para defenderse de otras máscaras o de la sombra tras otras máscaras, o para tratar o intentar tratar con equilibrio con los demás que actúan de manera correspondiente a través de sus propias personalidades o máscaras. Sigue diciendo, desde la más remota antigüedad, la humanidad como un todo siempre ha estado convencida de la existencia de una entidad espiritual personal dentro del hombre físico personal. Esta entidad interior era más o menos divina y de acuerdo a su proximidad con la corona, el Cristo, era más o menos divina y de acuerdo a su proximidad con la corona, el Cristo, es decir, si era más divina es porque se acercaba más al Cristo. Lo más íntima sea esta unión, lo más sereno será el destino del hombre y menos peligrosas las condiciones externas. Esta creencia no es ni beatería ni superstición, sino solo un sentimiento siempre presente e instintivo de la proximidad de otro mundo espiritual e invisible, el cual, aunque sea subjetivo para los sentidos del hombre exterior, es perfectamente objetivo para el ego interior. Además, ellos creían que hay condiciones externas e internas que afectan la determinación de nuestra voluntad sobre nuestras acciones. Ellos rechazaban el fatalismo, porque el fatalismo implica un curso ciego de algún poder aún más ciego. Pero ellos creían en el destino, el cual, del nacimiento a la muerte, todo hombre está tejiendo hilo por hilo alrededor de sí mismo, como una araña hace su telaraña. Y este destino está guiado ya sea por esa presencia denominada por algunos el ángel guardián, nuestro más íntimo hombre interior astral, el cual es demasiado frecuentemente el genio malvado del hombre de carne. No por otra cosa, sino porque el hombre de carne lo entiende como el creador de su destino, cuando en realidad él mismo es el creador de su destino. Sigue diciendo el texto del párrafo. Ambos conducen al hombre exterior, pero uno de los dos debe prevalecer, y desde el mismísimo comienzo de la refriega invisible, la severa e implacable ley de compensación interviene y toma su curso, siguiendo fielmente las fluctuaciones. Cuando ha sido tejida la última hebra y el hombre está aparentemente envuelto en la red de su propia hechura,
Entonces, él mismo se encuentra completamente bajo el imperio de su autoforjado destino. Este entonces lo fija como una concha inerte en contra de la roca inmóvil, o como pluma, lo avienta en un torbellino levantado por sus propias acciones. Voy a dejar de compartir. Muy bien, Miguel Ángel. Vamos a abrirlo para ver si hay alguna pregunta. Déjame ver si hay alguna. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta sobre lo que acabas de presentar? Emilio, por Yo favor. tengo una, sí, gracias Isaac y gracias Miguel por la clase. Una preguntita, si lo he entendido, el Edén o el estado, yo lo digo así porque creo haberlo entendido así, el Edén como un estado de conciencia, tanto el lugar físico que has enunciado con los mapas, ¿son compatibles los dos? O el Edén solamente se refiere a uno de los dos aspectos, sea el estado de conciencia o el lugar físico que ha aparecido en los mapas? No sé si planteo bien la pregunta. Y gracias. Y gracias a ti. Bueno, como siempre enfatizo, es solamente mi opinión. A lo mejor se acerca más a la verdad a- desafortunadamente me alejo un poquito, un mucho de la verdad, pero es lo que te puedo compartir. Conforme a lo que hemos estado repasando, Edén significa, por eso la maestra lo trata de esta manera. Habla acerca de Edenes. Entonces, no nada más es uno. Edenes en el plano físico como un jardín placer, en el que se vive el placer más material o más intelectual o más divino, dependiendo de cuánto nos acercamos al Cristo en nosotros mismos, en lo interno personal, pero en lo físico se ha vivido en, en diferentes localidades en nuestra tierra, porque no es nada más el jardín de Edén que proponen los judíos en la zona del Éufrates. Ese jardín de Edén, como lo menciona la maestra Blavatsky, muchos otros lo han situado en lugares de China, en lugares de Persia, en lugares de América. Entonces, ¿qué tienen en común estos lugares? Que ahí han residido aquellos que conservaron el conocimiento, los dragones de sabiduría. Eso es lo que tienen en común. Y a partir de ello y de las acciones de estos, ese conocimiento, perdón, a su tiempo se ha difundido por el mundo, en unas eras mucho más que en otras, cuando las circunstancias lo permiten. Se habla acerca de que aquellos que durante la era lemuriana vivían entre todos los demás y cuando todos los demás que éramos más inocentes, menos materialistas, vivíamos más en armonía con la naturaleza y con menos deseos de expoliarla aquí y ahora a cualquier precio, y eso se vivió, lo vemos objetivamente ahora, pero eso se vivió en diferentes etapas de la humanidad, así como ahora, en su momento. Tal vez hasta mucho más que ahora, cuando ocurrió lo de el hundimiento de la última porción del continente atlántico. Los males que por el egoísmo del hombre eh, se propiciaron amenazaban con interrumpir el proceso evolutivo del hombre, quiero decir, del género humano. Y por razón de esto, aquellos que cuidan de este proceso
tomaron acciones para preservar el orden de la naturaleza. Ese orden de la naturaleza que algunos o muchos, con poca conciencia de lo que realmente se está viviendo, pues hacen de las suyas y lo transgreden sin mayor precaución, por decirlo menos, sino ignorancia completa. Entonces, lo que ya, para concluir con este comentario, ese Edén en lo externo se ha vivido en muchos lugares y en lo interno, en alguna ocasión escuché, para ser feliz no necesitas salir de la cocina de tu casa. Para ser feliz o infeliz no necesitas salir de la cocina de tu casa. Eso lo decides tú. ¿Cuál es la naturaleza de tus pensamientos? ¿Qué emociones te generan esos pensamientos? ¿Qué es lo que estás viviendo en tu aquí y en tu ahora? Que es lo único que tenemos. Pero más allá de eso todavía, si vamos tomando más conciencia de cuál es el orden de la naturaleza que vive dentro de ti y que vive afuera, y la teosofía nos invita a ver el orden superior que rige el universo entero. Entonces, ese orden superior que rige afuera, rige también dentro de ti, dentro de cada uno de nosotros. ¿Qué tan dispuestos estamos a adquiriendo conocimiento, meditando acerca de este conocimiento y llevándolo a efecto? Es decir, acciones que reflejen la realidad de eso que tú empiezas, o más bien dicho, si cada uno de nosotros hiciera el esfuerzo por que ese conocimiento y la conciencia de ese conocimiento como realidad, vivirlo, escalaríamos las escaleras de los mundos hasta llegar a eso que se conoce como el Cristo, que nunca fue un hombre. El Cristo nunca fue un hombre, fue un principio. Y ese principio no nos es ajeno, vive en cada uno de nosotros. El asunto es cuán conscientes somos o cuánto estamos trabajando para ampliar nuestra conciencia hasta darnos cuenta y vivir objetivamente eso, que no es imposible de vivir porque otros ya lo han alcanzado. Tenemos los ejemplos de los Mahatmas. Los chelas de estos Mahatmas se están esforzando por alcanzar con la ayuda de sus maestros esos niveles. Y a su vez, estos otros hacia abajo dan atención a aquellos que están haciendo el esfuerzo para lograrlo también. Esa parte de la economía de la naturaleza de la que también participamos y de la que debemos, si esto que estamos estudiando lo internalizamos con mayor claridad, es acción y consecuencia. No es inalcanzable, en esta vida o en otra, porque nada se pierde. Sí, conforme vamos avanzando y adquiriendo un nivel de conciencia de todo este orden interno nuestro y externo, pues las pruebas se van presentando. Y lo que hablábamos acerca de lo que dice la maestra Enisis de Velada, la lucha es interna, porque afuera son solamente circunstancias, pero ¿cómo lo vas a abordar? Eso es el demostrar con tus acciones, para ti mismo, no para nadie más. No necesitas que nadie te venga a juzgar. En realidad, hay una expresión en este sentido que habla de un escenario interno de conciencia. Solamente tú sabes lo que realmente estás pensando, solamente tú sabes lo que realmente estás sintiendo, solamente tú sabes cuáles son las emociones que estás viviendo, porque tú las produces
Y hay quien se deja llevar, pero se nos invita a ver la opción de que como creador que eres, tú puedes crear tus pensamientos y tus emociones. Tú no eres tus pensamientos, pero tus pensamientos van a hacer el hombre o la máscara, la personalidad que eres. Aquello que piensa el hombre, aquello llega a ser. Entonces, cuidar esto. Claro que es una lucha constante, a lo mejor no en esta vida, pero pues si sabemos que ese es el orden de la naturaleza, pues podemos encaminarnos a acceder a ello, porque es parte de nuestra naturaleza, es nuestro patrimonio. Sí, el maestro Kutumi, por ejemplo, habla acerca de que trata de llenar tu día con pensamientos puros, palabras sabias y actos amables. Y entonces esa es la ética que nos invitan a percibir y alcanzable, porque está a la altura de tu conciencia y las decisiones que tomes. Muy bien. Bueno, gracias, gracias por la explicación. Muy interesante, Miguel. Gracias. Sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo la Ah, tengo sí. Así. levantada. ¿Tú crees que en etapas donde uno está en crisis por alguna circunstancia muy importante que te pase en la vida, a veces esos pensamientos positivos, esa pensar, bueno, amable puede ser igual, ¿no? Pero digo, en tu fuero íntimo, hablo de tu interior, de tú, o de cada uno. ¿Tú crees que es más difícil de dominar? Es una prueba o como una prueba que te da el destino, ¿no? ¿Me Sí, expliqué? bueno, Gracias. como yo lo entendí, a lo mejor esto que te voy a compartir tiene sentido. A veces el por qué, nos perdemos en el por qué, pero el por qué nos lleva al pasado. Sí, es aquí y ahora. Pero Sí, también. el para qué, ¿cuál es la lección? ¿Cuál es la dificultad? ¿Por qué te resistes a aceptar esto que se está viviendo? ¿Cuál es el sentido de lo que se está viviendo? En el momento de la dificultad, nos perdemos en los porqués, pero el sentido No, a lo profundo, mejor lo que buscas es una solución, no un porqué, sino solucionar el inconveniente que se presentó. Pero ese inconveniente, hasta que lo puedes solucionar y ya pasa al pasado definitivo porque no es presente, pues entonces tú tienes que utilizar el cerebro para pensar alternativas y discernir, ¿no? ¿Qué debo hacer? sí, tienes razón en un sentido. Hay una frase unas palabras que escuché en alguna ocasión, dice, siempre vemos la montaña enfrente de nosotros y nos olvidamos de las montañas que ya subimos. Ujú. Entonces, la capacidad para responder a lo que tú estás atrayendo en tu propia vida tiene un sentido y ese sentido hay que encontrarlo. Sí, desde luego, si nos quedamos en el puro pensamiento, pues no vamos a solucionar nada. No, Pero el hecho de que discernir es hayamos elegir resuelto, la mejor opción. pe- Discernir es saber utilizar el pensamiento para, y no simplemente el concreto para encontrar la solución. O sea que tienes que escoger en algún momento. entonces, sí, hay otra frase que Krishnamurti repetía. La frase es, cambia tú y cambiarás al mundo. Cambiar el mundo, sí. Entonces, el sentido de esto me parece que va en esta línea. Nos resistimos a aceptar lo que se está viviendo. Le queremos dar una interpretación y otra, muchas veces sin poniéndonos en el lugar de la víctima. Puede ser que sí, que no haya estado, También. que no hayas sido directo responsable de lo que se está viviendo. Por ejemplo, cuando un niñito vive en un entorno difícil, pues difícilmente se le puede acusar a él o a ella
de responsabilidad por lo que está viviendo. Esto mismo puede ocurrir en otras circunstancias. Dicen los maestros que ellos dejan a sus chelas para que aprendan de sus propias acciones. No son como barrenderos que le van limpiando el camino de los tiraderos que hacen, Los ¿no? celos. Entonces, dicen los maestros, para que aprendan de sus propios errores, para que aprendan, conozcan y no se dejen engañar otra vez. Y el que más mentiras nos hace somos nosotros mismos. Nosotros mismos nos engañamos y le damos una interpretación, la que nos conviene para procurar cierta inocencia, que quién sabe si sí o si no, porque regresamos al escenario interno de conciencia. Quien sabe realmente las que hizo y las que dejó de hacer somos cada uno de nosotros. Pero como dice la maestra Blavatsky ahí, estamos tejiendo la tela en la que vamos a envolvernos hasta que ya no haya más que o quedas como lapa, como concha de lapa fijo en una roca, o como pluma que se lleva el viento sin control. Eso no sería agradable para uno, para otro, pero es lo que llega a ocurrir como consecuencia de nuestras acciones. Pero siempre está en nuestra mano el percibirnos en esas circunstancias y actuar en conformidad con lo que sabemos que somos. ¿Y qué es lo que sabemos que somos? Que no somos solamente esta personalidad, que no somos solamente este cuerpo, que sí hay lecciones que aprender, pero todo esto se trasciende de un modo o de otro. Y si esta vida no es suficiente para que comprendamos las lecciones, habrá otras. Nunca hay pérdida, todo es ganancia. Y entonces, pues, ¿dónde queda la víctima? En ningún lado. Estamos en posición siempre de hacer por nosotros mismos, sin egoísmos, porque si haces por ti mismo, entonces estás en posición de hacer por otros. Mm. Muchas gracias, Miguel. Sí, Muy amable. gracias. Tricia, por favor. Hola, muy buenos días o buenas tardes a todos. Miguel, muchas gracias Gracias. por esta información, está muy interesante. Yo solamente le quiero preguntar lo siguiente. ¿Por qué nosotros como seres humanos siempre apostamos por otras personas para que nos puedan hacer feliz cuando la felicidad está dentro de nosotros? Siempre le apostamos a la pareja, siempre le apostamos a los hijos, siempre le apostamos a muchas cosas, ¿no? Pero realmente la felicidad está en cada uno de nosotros internamente, ¿no? Gracias. Uh-huh. Mira, tal vez esta ilustración sirva. Si la vida es como visitar una feria, y entonces en la feria hay multitud de atracciones, desde el tiro al blanco, desde los caballitos, desde la montaña rusa, desde la rueda de la fortuna, y actualmente muchas otras atracciones que lo que procuran es generar condiciones para que los sentidos se lleven a un extremo, de tal modo que se inunde de sensaciones el cuerpo y fluya la adrenalina. No tiene otro sentido subirse a una de esas atracciones más que eso. Si hacemos la correspondencia con la vida, entonces hay otra cita que dice, el destino se encarga de qué personas van a llegar a tu vida. ¿Quiénes se quedan? Lo decides tú. Y entonces hay opciones que en su momento pudieron recusarse,
pero las consecuencias no. Por ejemplo, en el caso de tener hijos, pero tener una pareja siempre fue tu opción. Es decir, ¿por qué con este? ¿O por qué con esta? Y dice Isaac en alguna otra ocasión, puede suceder, o de hecho sucede, que como si fuera por razón de una voluntad superior, cierta persona, hombre o mujer, se enterca en tener relación con una pareja, hombre o mujer en su caso, que todos los demás ven que no va a tener un final feliz el abordar una relación o el intento de relación con una persona tal o cual, de tales circunstancias, que vive la vida de tal manera, que tiene tales tendencias, que sus actitudes y sus acciones son tal y tal y tal, y que no le va a convenir de ningún modo a esta mujer, o en su caso a este hombre, con su correspondiente, intentar o establecer una relación con tal o cual persona. Y sin embargo, como si una voluntad superior dijera, con este o con esta, no, pero mira lo que te va con este o con esta, pero mira otra, con este o con esta, y es, al parecer, ineludible. Es lo que se tiene que vivir. Y entonces, ¿qué es lo que tienes que aprender? Porque si en un determinado momento vives una relación de este tipo y termina la relación como haya que terminar, y sigues con tu vida y atraes a otra persona igual o peor, y otra vez se te advierte y otra vez tomas la decisión de establecer la relación, termina de tal o cual modo, y termina terriblemente para el que decidió tomar esta relación, y otra vez sigue con su vida y atrae lo correspondiente, y otra vez lo mismo, y otra vez lo mismo. ¿Cuál es el sentido? Hay otro dicho que menciona, para comprender cierta área de experiencia, te puedes tardar 5 minutos o 50 años, a la vida le da igual. Entonces, siempre es tu decisión. ¿Quieres comprender ya? ¿Quieres despertar a la realidad que tienes que comprender? ¿O prefieres seguir con eso? Es tu decisión. En el último de los casos, hay un interno, una conciencia mayor que la de la personalidad, que siempre trata de influir, de hacer ver las cosas en las que nos estamos equivocando. Y si le cerramos los oídos a aquello, pues siempre cosecharemos lo que corresponde. Sí, gracias, hermano. Muy linda la clase, muy linda. Tengo una pregunta, tal vez comentario, pero es una pregunta. Me cayó, como se dice la expresión, como anillo al dedo, escuchar, contestar a usted sobre, muchas veces nos preguntamos por qué, por qué, por qué. Y en realidad, cuando usted dijo la pregunta es ¿para qué? ¿Para qué pasaron? ¿Para qué? ¿Qué tengo que aprender de esto? ¿Qué cosas tiene que aprender mi alma para continuar avanzando? También habló sobre, en las respuestas, sobre las circunstancias, sobre lo que uno hizo o lo que dejó de hacer, etcétera. Y claro, todo tiene una consecuencia, causa, consecuencia, sea en esta encarnación o en la próxima o próximas. Mi pregunta viene en relación al otro comentario que hizo para contestar. Y dijo, el destino se encarga de qué personas llegan a tu vida. Eso lo entiendo muy bien, o sea, lo entiendo y hace un eco tan profundo y me da una certidumbre, una paz que es tan increíble desde que conozco la teosofía, porque es muy lindo.
se encarga de las personas que llegan a tu vida porque las necesitas, porque son las personas que van a ayudar a tu alma a aprender lo que necesita aprender en esta encarnación. Y también dice, pero tú decides quiénes se quedan. Mi pregunta está en, aunque creo que es reflexionando puedo llegar, pero me encanta escucharlo, hermano, me ayuda mucho. Mi pregunta está en relaciones muy, muy cercanas, como por ejemplo, no la pareja, sino la familia en la que nacemos. Otra es muy importante, muy, muy importante, porque nacemos en esa familia, no solamente me refiero a la familia más inmediata, sino al entorno en el que nuestra alma va a caminar la jornada. Esto de que quienes se quedan, tú decides. ¿Qué pasa cuando se trata de la familia? Aunque no sea de la familia más cercana como hermanas y hermanos, pero alguien o algunos que están tan estrechamente ligados y que siempre la convivencia se da. Y es difícil, claro, es difícil. Seguramente está ahí porque tengo que aprender. Seguramente está ahí porque es mi maestra. Seguramente está ahí porque me está mostrando las cosas que dejé de hacer en una anterior encarnación. Pero bueno, me gustaría escucharlo, hermano, porque ahí no decido quedarme o no quedarme. Están en el entorno en el que me muevo y que quiero moverme. Ujú. Mira, a lo mejor si lo abordamos desde este pensamiento, quizás la palabra más adecuada para describir lo que ocurre no es necesitamos eso, porque quien necesita estar sufre y sufre y sufre y sufre y sufre, ¿no? Y el sufrimiento es opcional. ¿Por qué vivir eso? ¿Qué necesidad tienes de vivir eso? Pero lo que sí aplicaría es, ¿por qué lo atraes? No es que lo necesites, es que lo estás atrayendo. Y entonces ya puedes mirar dentro de ti, hacer un proceso de reflexión. ¿Por qué atraigo esto? Y entonces ya no lo ves como una necesidad, sino como una opción. Puedes tomar la opción de decir, no lo necesito. La necesidad no es lo que me lleva a vivir esto. Y puedo optar por no vivirlo. Ajá. Dice, en el caso de la clave de la teosofía, hay una parte, desde luego recordamos que la clave de la teosofía está constituido como un diálogo entre el preguntante y el teósofo. Una de estas preguntas pudiera corresponder con esto que estamos comentando. El preguntante dice, ¿qué es lo que entiende por ilusiones en este caso? Y el teósofo responde, está bien descrito en el ensayo apenas mencionado sobre el sí superior. Su autor se expresa en los siguientes términos. La teoría que estamos considerando, el intercambio de ideas entre el ego superior y el sí inferior, ese intercambio de ideas está en armonía con el concepto que tenemos de este mundo en que vivimos, es decir, un mundo fenoménico de ilusión, mientras que por otro lado, los planos espirituales de la naturaleza son el mundo o plano noumenal de la realidad. Es decir, primero ocurre en ese mundo y después se refleja en este.
Cuando hablabas acerca de qué traemos de otras vidas y por qué con este o por qué con esta, y otra vez, ¿qué es por qué atraigo esto? ¿Y cómo me salgo o cómo propicio esto? Y entonces ahí están las dos energías que nos enlazan o nos vinculan con los que están cerca o van a llegar en esta vida, el amor y el odio. El odio no es lo contrario, bueno, el amor en este sentido es neutro, pero pudiera expresarse como una admiración, como precursor del amor, es decir, amor es acción de servicio o pudiera expresarse como acción de servicio sin esperar nada a cambio. Generar condiciones para que este que es el objeto de tu amor o esta que es el objeto de tu amor sea feliz contigo o sin ti. Entonces, si lo vemos de este modo, y si esta admiración y este servicio es un vínculo de unión, como lo propone el apóstol Pablo en la Biblia, el otro vínculo de unión es odio. ¿Qué significa odio? El deseo de que a otra persona le vaya mal. Es desear el mal de otra persona. Que lo ejecutes tú o que la ejecución vaya por otros lados, ya será otro asunto a comentar. Pero lo que siente esta persona que odia es un deseo que le vaya mal al otro. Y eso nos une. Y si no lo resolvemos, pues como nos une, y vamos a otra vida y obteniendo lo correspondiente en otra circunstancia, a lo mejor en esta ocasión, en esta ocasión o una ocasión anterior haya sido tu pareja, tu esposo, tu esposa, pero en la otra va a ser tu hijo o tu madre o con quien en una relación muy cercana. Y entonces, ¿cuál es la otra dimensión del amor o del odio que tienes que comprender? Ya como madre no es lo mismo que como pareja, ¿no? Bueno, déjame compartirte esta otra cosa. Los juguetes mágicos en nuestras vidas. Es también de la sabiduría antigua para una nueva era. Dice, ¿tenemos algunos juguetes mágicos en nuestras vidas? Sí, los tenemos. Se llaman dinero, poder, cónyuges que nos place exhibir, relaciones afectivas, automóviles, embarcaciones, negocios, casas, títulos y muchos otros nombres. Cualquier cosa que comprenda un sentimiento de deseo, si no la poseemos, se convierte en un juguete mágico para nosotros. Cada vez que haya un sentido de orgullo en poseer algo o alguien, esto se convierte en una forma de desear engrandecer nuestro ego. Cada vez que el deseo es parte de un anhelo personal hacia algo, existe involucrado un elemento de emoción. La emoción es el elemento controlador en las vidas de la mayor parte de las personas y esto bueno, en muchas ocasiones nuestro deseo hacia algo está fundamentado en un anhelo de hacer ostentación de ello ante los demás y jactarnos acerca de lo que hemos conseguido. Estos juguetes mágicos son los engrandecedores de nuestro ego. Y entonces, estamos constituidos de los dos, del ego superior y el sí inferior. Concluyo con esta cita, dice, esa región de la naturaleza en la que, por decirlo así, el alma permanente está enraizada, es más real que aquella en la que sus efímeras flores aparecen por breve espacio de tiempo para marchitarse y morir, mientras la planta recobra energía para dar vida a una nueva flor. Suponiendo que solo las flores fuesen perceptibles a nuestros sentidos ordinarios y que sus raíces existieran en un estado de la naturaleza intangible e invisible para nosotros, los filósofos en un mundo semejante que adivinarán que había una cosa que se llama raíces en otro plano de existencia, podrían decir de las flores, estas no son las plantas verdaderas, ellas son de relativa importancia, son meramente
fenómenos ilusorios del momento. Qué bonito. Muchísimas gracias, hermano. Gracias. Muchísimas gracias. 1.000.000 de gracias. Muy lindo. Miguel, José Sí. de los Santos tiene una pregunta en el chat y dice, Sí. en otras sesiones se ha hecho mención del Adán Kadmon. ¿Este es el hombre de conocimiento o es solo espiritual? A como él lo entiende, es más como un hombre íntegro que acepta sus condiciones masculinas y femeninas y además neutra. ¿Es espiritual? ¿Es emocional? Mi pregunta para Isaac o para Miguel, para cualquiera que guste contestar, va en el sentido de si este Adán Kadmon le corresponde a un sefirat del árbol sefirófico o le corresponden todas las serifos del árbol. Este Adán Kadmon pertenece a la raza aria. Y además otra pregunta, que si es alguno de los maestros de la sabiduría en el camino crístico. Esas son como 4 preguntas en una. Isaac, ¿andas por ahí? Sí. Ok, entonces, ajá. Mira, Adán Kadmon representa la estructura del árbol, se puede decir, del árbol sefirotal, ¿no? Esa es una manera de verlo, es el hombre ideal, el hombre cósmico, que está representado por las 3 primeras sefiras o los niveles que son Keter, Jochma y Bina, y después el resto de los 7 sefirots completando 10 sefirots, ¿sí? De alguna manera estamos hablando de los 3 primeros aspectos que son los 3 primeros logos, porque arriba de Keter, la corona, está Ein Sof, y arriba de Ein Sof está Ein, ¿no? Que ya son aspectos de la esencia del universo, lo que estamos hablando como lo que podríamos decir desde el punto de vista de la tradición oculta, como la fuente, el absoluto, ¿sí? De donde emanan el ser ideal, porque es la estructura de un hombre ideal, vamos a decir, de un hombre divino, de donde deriva, vamos a decir, toda la estructura de este cosmos de acuerdo a esa visión. Eso es lo que puede decirse sobre Adán Kadmon, pero como acá también tenemos a Manuel y se la sabe de todas, vamos a ver qué opina Manuel. Lo había escrito por ahí, por los mensajes. No, bueno, pero básicamente es lo que has dicho tú. El, el, el absoluto, digamos, sería Ein Sof, Ein Sofor, la tercera manifestación, que es la que llega a Keter. Keter es donde está Adán Kadmon. Adán Kadmon es la ideación del hombre cósmico. No tiene que ver con el Adán. Significa Adán, como lo conocemos, no significa hombre, significa el terrestre realmente. Es el terrestre. Adán Kadmon era un arquetipo de inteligencia universal. Y entonces se dice que la creación, la primera creación que hubo, el primer cosmos, tenía esa forma de hombre. Por eso se llamaba ese arquetipo de Adán Kadmon. Y viene representado en Keter, en la sefira más alta. Luego ya las otras son también pertenecientes al mundo de las ideas, están en el mundo superior, pero son es el mundo de la emanación y el mundo de la creación, el mundo de donde se gesta todo el universo de Yetzirah. Básicamente es eso. Sí, sí. Sí, más o menos. eh, y se puede decir que en la primera parte, Miguel, en el primer capítulo del Génesis, el que se menciona como la formación desde el primer hombre puede ser que se esté refiriendo a Adán Kadmon en los primeros 6 días, ¿sí? No necesariamente, porque ¿No? Génesis empieza justo en Binah. Hasta Binah no viene el Génesis, todo lo anterior a la manifestación de Binah, a la creación y a la Es formación, Jehová, ¿no? está anterior al Génesis, sí. Ahí te habla a partir de Génesis. Lo que pasa es que hay
En Génesis 1:27 te habla de hombre-mujer hechos a la vez, Sí, como un único. un Y en único. Génesis 2:7 lo que te dice es que, no en 7 crea al hombre del barro, que es cuando se llama Adán, porque es Sí, el terrestre, cuando reconoce a la Aleph, por eso la A y Dan. Dan es sangre y la Aleph es cuando el hombre reconoce a Dios. Entonces se pone erguido como hombre. ujú, Pero cuando habla en 2:27 creo que es donde la costilla, lo que está hablando es el costado, porque es Selah. Selah en hebreo significa costilla. Perdón, significa costado, y era como se decía en Génesis 1 que habían sido creados, unidos por el costado, no por el cerebro, como se dice, las escrituras dicen literalmente unidos por el costado. Y al claro, separarlos, ahí se habla de la separación hombre-mujer ya ujú, como sexo hombre-mujer. Anteriormente no estaba diferenciado, era ay, todo uno. ay, está claro. Y esa manifestación de Génesis ya incluso el primero, porque además fíjense que en Génesis 1 primero se crea todo y luego se crea al hombre. Esto es muy importante, porque el hombre se crea hombre-mujer, o sea, digamos femenino-masculino, no hombre-mujer. En realidad no existe hombre-mujer, aunque lo pone en la traducción, pero es masculino y el opuesto, y el femenino, Es que es lo que se femenino. atrae. Como energía, sí. Viene creado como la estrella de la creación, porque viene creado el último día, o sea, el sexto día, el séptimo es el descanso. Por lo tanto, en cambio, en Génesis 2, el hombre al que hablan, al que mencionan, sí es el hombre del barro y la Del tierra, barro. que coge los Sí, arquetipos también de Dionisos y de otros, sí. porque está creado antes que los animales y el resto, y si no leanlo, Génesis 2, viene al contrario. Antes, Quiere sí. decirse que el hombre es más primitivo que los animales. Sí, que Es coincide ahí con una el tema. paradoja, ¿no? Encontramos ahí una paradoja en la lectura. Sí, sí. Y realmente es eso, lo que te habla eh, también es de la idea primordial, de que era el hombre como, y luego en el segundo te habla del hombre después de la caída. Ujú, Claro, hay que verlo en términos judíos, porque al fin y al cabo el Génesis es judío, entonces sí, después de la caída, aunque está basado en atributos humanos de la época de Mesopotamia. mm, Está basado en ese tipo de lecturas y ese tipo de teologías. muy bien. Pero vamos, sí, Muy sí, bien. como has dicho antes, pues básicamente es así. Lo anterior a Génesis, que es lo no manifestado, son las tres expansiones de Ein Sof y Ein Sof Or, que Or es luz, la luz del Ein Sof. Cuando llega la luz, ahí a partir es cuando entra por Keter esa energía, que Ah, esa arquetipo de Keter, si es Adán Kadmon, el de Atzilut es Adán y Eva, la madre, es Binah, que es donde se gesta todo. ah, muy, qué bien. Muchas gracias, Miguel. A ver, Manuel, perdón, Miguel. Bueno, gracias. Hay, hay, lo, yo quiero abordarlo desde este pensamiento. Los egos reencarnantes, aunque no tomaron acción, sino hasta la cuarta ronda, la tercera raza raíz, y cumplieron su labor determinada, no quiere decir que no hayan participado de la economía de la cadena planetaria, pero específicamente en esta cuarta ronda de este cuarto globo. Es decir, siempre estuvieron presentes, aunque no habían tomado acción hasta que les correspondió en esta circunstancia. ¿Eso qué implica? Que así como los budas, todos los budas de todas las razas raíces, siempre estuvieron presentes hasta que les tocó por turno, si lo vemos en la línea del tiempo, tomar el lugar que les correspondía y ejercer su labor. Bueno, ¿por qué viene todo esto? Porque si somos egos reencarnantes, entonces tenemos una labor que hacer. Desde luego, ya estamos aquí en este plano, en estos vehículos, con este nivel de conciencia. Pero ¿cómo podemos, cuál es nuestro deber en la economía de la naturaleza entonces? Aparte de esto que se está viviendo.
Hay otro párrafo aquí en el de sabiduría divina, no, sabiduría antigua para una nueva era. Dice, en algún momento los humanos debemos convertirnos en el factor inteligente de lo que, dentro de lo que podemos denominar como diseño inteligente. La aseveración del Génesis referente a que a Adán se le otorgó el dominio sobre todas las cosas vivientes es una traducción deficiente del concepto original. Es más preciso decir que a los humanos se les ha otorgado la administración sobre nuestro planeta, incluyendo a todas las formas de vida que en él habitan. Esto resulta en una responsabilidad y en una oportunidad que hemos heredado para que crezcamos y no en una licencia divina para el pillaje, la explotación y para tomar ventaja de nuestra posición. Hasta el momento hemos realizado una labor mediocre como administradores de nuestro planeta. El planeta ha sufrido en definitiva bajo nuestra tutela, en especial durante los pasados 500 años conforme nos hemos convertido en más astutos y habilidosos. Seamos la generación que despierte y tenga la voluntad de cambiar esta situación. Esto solamente puede suceder bajo el liderato de personas iluminadas. Entonces, los maestros, el camino está ahí. Tomar conciencia de nuestra posición y ver si nos estamos acercando a ese camino. Muy bien. Si no hay más preguntas, vamos a cerrar nuestro estudio y agradecerle a todos los que colaboraron para hacer la invocación. Les pido a todos que cerremos nuestros ojos y repitamos las frases internamente. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa que es uno con todo lo demás. Así sea y gracias a todos.